identidad. Entonces, efectivamente, nos verifican la identidad. Y yo pregunto, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Y me dicen, no hay novedad, siga. Y yo lo que veo en todo esto es realmente una falla, porque en 3 oportunidades, si las cosas hubieran sido distintas, pues obviamente no hubiera habido secuestro. Si yo puedo llegar a San Vicente en avión o en avioneta, si no me quitan los escoltas, y obviamente yo era candidata presidencial, y el Estado tenía el deber de garantizarme esos escoltas, o si más aún, si se consideraba que era tan peligroso coger esa autopista y irme a San Vicente, tenía que haber simplemente la autoridad del Estado diciendo, no se puede transitar. Escúcheme, y la verdad es que no me lo dijeron ni a mí, ni a las personas que estaban en ese momento conmigo cogiendo la ruta hacia San Vicente. Doctora Ingrid Betancourt, escúcheme un segundo. Es que quería precisarle lo siguiente, que me parece fundamental. Quería precisarle lo siguiente. La víspera, yo tengo la copia del documento, su campaña recibió una comunicación indicándole la víspera la inconveniencia de viajar a San Vicente del Caguán por razones de seguridad. Recordemos que en ese momento, 3 días antes, el presidente Andrés Pastrana había suspendido la zona de distensión en el Caguán. En consecuencia, ellos estaban replegándose, había combates, se había publicado incluso que se habían incendiado varios vehículos en esa misma carretera entre Florencia y San Vicente del Caguán. Igualmente, doctora Ingrid, yo tengo el documento que demuestra que el coronel Rocha en ese retén le dijo, doctora Ingrid Betancourt, si usted sigue las cosas no están bien, pero si usted quiere seguir, puede hacerlo bajo su responsabilidad. Y usted escribió textualmente que continúo bajo mi responsabilidad y por mi propia cuenta. Está su firma y está la de Clara Rojas. ¿Usted recuerda ese episodio? Mire, yo le voy a decir una cosa, Darío, yo ese episodio no lo recuerdo. Sin embargo, si eso fuera así, y obviamente, es decir, vamos a contar con que esos son documentos de buena fe. Si eso fuera así, el tema del Estado no es hacer que las personas firmen un descargo cuando hay un problema de seguridad. Yo quiero recordarle que los hechos son diferentes. En ese momento, el Estado colombiano y el gobierno de ese entonces quería demostrarle al mundo que la zona de distensión había sido recuperada de las manos de las FARC y estaba ahora en manos de la autoridad pública, de las Fuerzas Armadas de Colombia. Se había dicho en 48 horas recuperamos la zona de distensión. Si el presidente viajó a San Vicente ese día, fue precisamente para decir, esto es nuestro, sacamos a la guerrilla, no hay ningún problema, ya la guerrilla se fue, volvimos a recuperar nuestro territorio. En ese momento la idea del Estado no era decir, digámosle a Ingrid que no vaya, era demostrar que sí se podía estar en el territorio porque el territorio había sido recuperado y estaba en manos de los militares. Pero lo que yo vi ese ¿No es un poco romántico, doctora Ingrid? Escúcheme un segundito que la interrumpa. ¿No era un poco romántico? Usted conoce bien la situación, conocía muy bien la situación de orden público del país, de la zona del Caguán, todo lo que aquí había, se sabía que esos guerrilleros empezaban su retirada, iban al interior de la selva profunda colombiana. Era ingenuo, por decirlo menos, realmente tomar ese riesgo que podía implicar, como de hecho implicó, mínimo el secuestro, sino la muerte. Mire, ese documento del que yo le hablo, hay una copia que la tiene el expresidente Pastrana en su caja fuerte, hay una copia que está en el DAS, muy celosamente guardada, y hay una copia que reposa en el Ministerio de la Defensa Nacional. Entonces, fue por su cuenta y riesgo. Yo le vuelvo a insistir, el problema no es ese. Mire, Darío, vuelvo y insisto, a mí me quitaron mis escoltas. Me quitaron mis escoltas. Y me dejaron seguir. Si el Estado consideraba que era peligroso, tenían que dejarme mis escoltas y tenían que darme la posibilidad de estar protegida. Y si era tan riesgoso como ahora lo están diciendo, tenían que haberme bloqueado en ese retén y no dejarme pasar.
Usted era candidata presidencial, era muy difícil. Era muy difícil bloquearla. Muchas personas. Pero era muy difícil bloquearla realmente porque usted estaba decidida y dijo, yo me voy por mi cuenta y riesgo. Mire, si el general en el aeropuerto me dice, usted no puede viajar porque es muy riesgoso, yo no viajo. A mí me dijo, coja la carretera y váyase. Cuando yo pasé el retén, me dijeron, ¿vas para San Vicente? Hágale. ¿Cómo se llama ese general, Ingrid? ¿Cómo se llama ese general? A mí me dijeron... Es que es importante el nombre del general de aquí. Arcesio Barrero. Arcesio Barrero. ¿Y usted alguna vez conversó con él después de su liberación? Nunca he tenido la posibilidad de conversar con él. Sí, usted sabe, doctora Ingrid, usted incluso pretendió en un momento determinado montarse en el helicóptero del presidente de la República, cosa que no se podía hacer porque usted era candidata presidencial y él podría incumplir la ley. No, eso no es así. ¿No? No. Mire, Darío, yo creo que en esto, a partir de cierto momento, todo el mundo acomodó las versiones para cubrirse en salud. Yo nunca pretendí montarme en el helicóptero del señor presidente. Nunca. Es decir, a mí me ofrecieron llevarme en los helicópteros que estaban saliendo para San Vicente. Esa carretera que yo tomé estaba siendo monitoreada por los helicópteros que transitaban por esa zona cada media hora. Es decir, yo estaba en un aeropuerto donde el control lo tenían los militares, donde la zona se estaba diciendo por todo Colombia que había sido recuperada por los militares colombianos que habían sacado a las FARC. Adicionalmente a eso me dan un carro del Estado para movilizarme hasta San Vicente. Y de lo que yo sí recuerdo, es decir, el único papel que yo recuerdo que nos entregaron para firmar a Clara y a mí, fue en torno al seguro del carro, que era un carro del Estado. Es decir, después se dijo, no, es que no la podíamos subir porque no se podía en campaña utilizar. No, ese no fue el caso. El caso es que en un momento dado, campaña presidencial, me quitaron la seguridad, me dieron un carro del Estado y me dejaron transitar por la carretera. Pero el Estado, doctora Ingrid, le advirtió, por lo menos eso es el testimonio que está escrito y el testimonio también de Camilo Gómez Alzate, a quien yo invito a los televidentes a que escuchen qué fue lo que dijo el día viernes después de la primicia de Caracol Radio sobre estas dos solicitudes de conciliación. Advertida no una, sino varias veces, y no en un solo sitio, sino en Bogotá, luego en Florencia, y luego finalmente en el último retén militar con el que se encontró, allí los militares le dijeron que no continuara, y ella anota en el libro, de su propio puño y letra, que toma la decisión de continuar bajo su propia responsabilidad y por sus propios medios. Yo creo que en ese caso, pues la demanda no tiene un fundamento en imprevisión del Estado. Bueno, ahora, al margen de todo lo anterior, doctora Ingrid, yo le cuento que el helicóptero en el que viajó esa tarde el señor presidente Andrés Pastrana, en compañía del comandante de las fuerzas militares, del alto consejero presidencial para la paz, doctor Camilo Gómez y demás, de Florencia a San Vicente del Caguán, fue impactado por 4 tiros de fusil. Y lo que pasa es que el país no se enteró. Dice que la zona sí era insegura o no era insegura. Bueno, pero no lo han tenido que decir. Es decir, si esa era la situación, si las fuerzas militares no estaban en control de la zona, tenían que impedir no solamente que yo transitara por esa carretera, sino que todas las personas que estaban en ese momento transitaran por esa carretera. Ese era el deber del Estado. Sí. Y eso fue lo que no se cumplió. Bueno, entonces... No se cumplió ni la protección mía como candidata presidencial, quitándome los escoltas, no se cumplió el hecho de que hubiera la imposibilidad de pasar, que es el deber de la fuerza pública. El deber de la fuerza pública no es decir, fírmeme un descargo, el deber de la fuerza pública es decir, aquí no pasa nadie, no puede pasar, es un problema de orden público, hay unos combates, no se puede pasar. A nadie se le dijo eso, se le dijo al país, la zona está recuperada por el Estado, no hay ningún problema, las FARC están fuera de la zona de distensión, el control lo tienen los militares, estamos en paz, la zona es recuperada. Doctora Ingrid, eso fue lo que se le dio al país, eso fue lo que me dijeron a mí. El general Barrero en el aeropuerto me dijo, no se puede montar en los helicópteros, haga lo que usted había previsto, coja la carretera, váyase.
Doctora Eso Ingrid. fue lo que me dijeron a mí. Perfecto, ahora, Y cualquier para persona. profundizar un poquito, para profundizar, doctora Ingrid, y escúcheme, quería, sí, a ver, sí, Darío, yo le quiero decir una cosa. sí, A mí me dijeron, y todo esto va a tratar de demostrar que yo fui irresponsable, que yo fui imprudente. Yo quiero decirle una cosa, Darío. Yo no fui irresponsable y no soy irresponsable. La decisión la tomé con la información que yo tenía en ese momento. Y adicionalmente a eso, yo tenía 2 niños pequeños esperándome en mi casa y tenía a mi papá enfermo. Yo no quería encontrarme en una situación de secuestro por 6 años. Nunca lo quise. Y eso es lo que yo pienso que se tiene que saber. quería precisarle lo siguiente, la víspera, yo tengo la copia del documento, su campaña recibió una comunicación indicándole la víspera la inconveniencia de viajar a San Vicente del Caguán por razones de seguridad. Recordemos que en ese momento, 3 días antes, el presidente Andrés Pastrana había suspendido la zona de distensión en el Caguán. Entonces, efectivamente, nos verifican la identidad. Y yo pregunto, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Y me dicen, no hay novedad, siga. Y yo lo que veo en todo esto es realmente una falla, porque en 3 oportunidades, si las cosas hubieran sido distintas, pues obviamente no hubiera habido secuestro. Si yo puedo llegar a San Vicente en avión o en avioneta, si no me quitan los escoltas, y obviamente yo era candidata presidencial, y el Estado tenía el deber de garantizarme esos escoltas, o si más aún, si se consideraba que era tan peligroso coger esa autopista y irme a San Vicente, tenía que haber simplemente la autoridad del Estado diciendo, no se puede transitar. Escúcheme y la que ya... verdad es que no me lo dijeron ni a mí, ni a las personas que estaban en ese momento conmigo cogiendo la ruta hacia San Vicente. Doctora Ingrid Betancourt, escúcheme un segundo. Es que quería precisarle lo siguiente, que me parece fundamental. En consecuencia, ellos estaban replegándose, había combates, se había publicado incluso que se habían incendiado varios vehículos en esa misma carretera entre Florencia y San Vicente del Caguán. Igualmente, doctora Ingrid, yo tengo el documento que demuestra que el coronel Rocha en ese retén le dijo, doctora Ingrid Betancourt, si usted sigue las cosas no están